alimentos, yo creo que yo tengo que prepararme y tener nociones más profundas de cuáles son los componentes de esos alimentos para que ellos entiendan cuando yo les hablo de un lípido, de un carbohidrato, les asocio, bueno, las pastas son los azúcares, los aceites son los lípidos y así. Eso me fue motivando y entré en el área de la ciencia y tecnología, pero básicamente yo estudié el área de las carnes rojas, porque en mi tierra, igual que acá en Texas, es una tierra productora de carne, y me fui por el área de las grasas animales presentes en la carne. Luego, más adelante, hice mi doctorado, igual en ciencia y tecnología, seguí con el alimento carne, porque para mí esa era mi base y todos mis estudios a lo largo de los años se basaron en eso, pero me fui a algo más profundo y me fui por la parte de biología molecular para predecir, ya yo que hablaba tanto del ADN, de la parte genética, yo planteé un programa para predecir el grado de terneza que podía tener una carne sin ni siquiera haber matado el animal. Simplemente con una muestra del animal uno podía hacer pruebas de predicción, ¿ok? En cuanto a terneza. Entonces me fui trabajando un poquito más hacia adentro de la célula, en la parte interna. Luego de haber hecho el doctorado, me dio la curiosidad por conocer, estaba yo en un año sabático y me invitaron los que habían sido mis profesores en la Facultad de Medicina a participar en un diplomado en psiconeuroinmunoendocrinología, psico de mente unido con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, estudiando al mismo tiempo el sistema inmune. Es una ciencia que a lo largo de los años se ha ido desarrollando mucho porque la Organización Mundial de la Salud hace un par de años, mucho, no sé si 2 o 5 años, sacó una publicación donde decía que el 85% de las enfermedades eran producto de las emociones. Entonces yo decía, yo creía en aquel entonces que muchas de las enfermedades eran producto de la malnutrición, eso se habló mucho también y no se aleja mucho de la realidad. Pero esa percepción del efecto de las emociones sobre la salud a mí me hizo clic. Y de verdad que a mí una de mis pasiones es la lectura y otra de mis pasiones es el estudio de cosas que no sé. Me encanta experimentar y de hecho por eso estoy en el programa de acompañamiento espiritual, porque para mí también, con todo y todo que yo soy católica y desde los 6 años de edad voy a misa dentro de una familia católica, una cosa es la religiosidad y otra cosa era la espiritualidad. Y bueno, papá Dios me presentó esta oportunidad a través de César y estoy aquí con ustedes. En la noche de hoy vamos a dar inicio a 3 lecciones. La lección de hoy va a hablar de la célula. Y yo quiero que ustedes abran toda su imaginación. Yo traje todas las figuras y todos los colores habidos y por haber para que ustedes lo vean. Porque yo voy a hablar de algo que es intangible para ustedes. Ustedes se pueden tocar la mano, pero no van a ver en la mano lo que van a ver en la lámina, porque lo que está en la lámina es algo microscópico, ¿ok? Cosas que nada más se pueden ver a través del microscopio. Si yo los invito a que se relajen, los felicito por venir a esta aventura de conocer esta parte del cuerpo humano, porque una cosa es la parte espiritual y otra cosa es la materia, que somos nosotros, y de eso vamos a hablar en la noche de hoy. César, por favor, ¿puedes poner la segunda lámina donde están los objetivos o la primera? Yo no la veo. Ok. Las 3 clases tienen 3 objetivos generales, ¿ok? El primer objetivo sería conocer las estructuras anatómicas y fisiológicas de nuestro organismo, conocer, como segundo objetivo, conocer quiénes generan nuestras emociones,
¿Quién la genera, el cerebro o el corazón? Esa es la segunda lección, la que vamos a ver el viernes. Y la que vamos a ver el lunes es estudiar desde el punto de vista fisiológico y bioquímico el origen de esas emociones. ¿Ok? Para que ustedes vean de dónde salen las emociones. Que las emociones no son agarradas por los cabellos, las emociones tienen un origen fisiológico. ¿Ok? Que pasa en nuestro cuerpo cuando yo estoy estresada, que pasa en mi cuerpo cuando me siento amenazada, que pasa con mi cuerpo cuando yo estoy deprimida, y cuál es el efecto de esa emoción directamente en el cuerpo. ¿Ok? César, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? ¿Ok? La lección de hoy se titula Célula como conjunto de moléculas altamente organizadas. Y vamos a ver a qué me refiero yo de altamente organizadas. Puedes pasar la siguiente, César. Antes de comenzar la clase como tal, yo traje esto como referencia para que nos vayamos enmarcando, ¿no?, en el tema. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, se define al hombre como corpore et anima unus, que significa el hombre está compuesto de dos partes esenciales. Una que es material, que es el cuerpo, y la otra que es inmaterial, que representa al alma y representa al espíritu. Según el numeral 362 del Catecismo de la Iglesia Católica, allí versa y dice que la persona humana fue creada a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Y en Génesis 2, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice, Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó en un hombre, en un ser viviente. En el numeral 363, que es el siguiente, hace referencia a lo que hablamos de la imagen y semejanza de Dios, que se refería a la parte espiritual. Somos hechos a imagen y semejanza en la parte espiritual, en lo que llamamos alma. Y en el numeral 364 hace referencia a de que el cuerpo de nosotros es humano, está animado por el alma, por el espíritu, y que todo cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Ustedes tuvieron 3 años formándose sobre la parte espiritual, conociendo la parte filosófica, teológica, ética, en todos los aspectos de la relación, primero de la función de ustedes como acompañantes espirituales, porque ustedes evidentemente van a estar frente a personas que van a estar en conflicto, ¿ok? Algunas personas pueden estar muy centradas, pero otras personas puede ser que no estén centradas. Y es importante esa relación, esa empatía que se va a establecer entre ustedes y su acompañado, ¿ok? Ahora, César, pasa la siguiente. ¿Por qué les digo yo todo esto? Porque, bueno, desde el punto de vista del contexto social, el hombre se dice que es un ente social que posee un complejo tejido de relaciones sociales, ¿ok? Y estas relaciones son bastante importantes porque de esta manera ellos pueden adaptarse, pueden sobrevivir a la experiencia que ellos están viviendo. Y para ellos poderse adaptarse y sobrevivir, ellos tienen que trabajar, o todo ser humano, me van a permitir aquí darle este clip para yo poder ver mejor, ok. Como todo ser humano, ellos tienen que trabajar fuertemente en 4 dimensiones, ok, que son las 4 dimensiones del ser humano, que es la dimensión física, la dimensión social emocional, la mental y la espiritual. Trabajando sobre eso, el ser humano puede preservar y puede mejorarse, ¿ok? Si no, el ser humano no puede seguir adelante. Sigue con la siguiente, César. Ahora bien, ustedes han visto varias definiciones de lo que se refiere a personalidad, y cada individuo que ustedes van a atender tiene una personalidad igual que ustedes.
pero es una personalidad que va a variar porque primero vamos a recordar qué es personalidad. Yo conseguí una definición que me pareció concreta y sencilla, que dice que la personalidad es el conjunto de pensamientos, de sentimientos, de actitudes, de hábitos y de conducta que tiene un individuo y que eso va persistiendo en el tiempo. Ahora bien, esa personalidad va a estar afectada por una serie de factores externos, ¿ok? Que ustedes los vieron de otra manera, que por ejemplo para mí son los orgánicos, los ambientales y los psicológicos. Cuando yo hablo de los orgánicos, me refiero a todas aquellas estructuras biológicas que fueron heredadas, como el carácter o temperamento, las pasiones, los defectos o cualidades físicas y las limitaciones o capacidades psíquicas, ¿ok? Este tipo de factor son los más personales y son aquellos que definen nuestra manera de ser y que podemos irlos modificando en la medida que nos vayamos formando, que vayamos estudiando, que vayamos cambiando las perspectivas, ¿ok? Ahora, hay otros factores que son los factores ambientales, que estos incluyen el efecto de la cultura, las costumbres, la forma de comunicarnos, la manera de desenvolvernos y la forma de ver la vida. Y esto va a estar determinado por las influencias de la familia, de la escuela, de los amigos, y todo esto va a ir disminuyendo y en la medida que van disminuyendo se va creando nuestra idiosincrasia, es decir, nuestra manera de ser, porque yo soy ser humano, pero soy diferente a mi esposo, diferente a mi hijo, diferente a mi mamá y a mi papá, porque tengo mi propia manera de ser, ¿ok? Yo les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo de cada uno de ellos desde mi vida, un ejemplo de mi vida. Cuando yo hablo de los factores orgánicos, fíjense, mi mamá era una mujer muy nerviosa, era una mujer que se ponía nerviosa por todo. Y durante un tiempo en su vida estuvo tomando pastillas para los nervios, hasta que ella llegó un momento en que ella dijo, mira, yo no quiero ser más nerviosa, ella se dedicó a la oración, y a través de la oración ella consiguió muchísima paz, pudo controlarse, porque vamos a estar claros, hay nervios que son bioquímicamente, hay personas que son bioquímicamente nerviosas y es algo por algún proceso metabólico, como hay bioquímicamente depresivos, que son personas que no quieren ser depresivos, pero lamentablemente hay algo en su organismo que los obliga a ser y mentalmente ellos no lo pueden cambiar, ¿ok? Entonces, yo tenía de heredad, por herencia, yo la veía ella nerviosa y yo también me ponía nerviosa, pero en mis manos estaba decidir vivir nerviosa como ella o buscar ayuda, como la buscó ella en su momento, pero en otros aspectos de la vida, más hacia la parte psicológica, más hacia algo profesional que me diera a mí las herramientas para yo no caer en esos estados nerviosos que mi mamá caía. Entonces, fíjense, era algo que yo heredaba, los nervios de mi mamá yo los heredaba, ¿ok? Pero yo decidía si yo quería vivir con eso o no. Por eso es que se dice que nosotros podemos modificar esos factores orgánicos. Cuando hablamos de los ambientales, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo, yo se los dije al principio, yo vengo de una tierra caliente, de una tierra donde la gente es muy alegre, la gente es muy cariñosa, donde todo el mundo se abraza, porque somos así. Y de repente, bueno, me tocó migrar a esta ciudad donde la tierra es caliente también, aunque hay las 4 estaciones, pero la gente tiene otro tipo de cultura, la gente poco se abraza o no se abraza, por lo menos los americanos, ¿no? Y entonces uno se va a ir acostumbrando a que esta es otra idiosincrasia, que es donde yo la tengo que respetar, donde yo me he integrado, pero respetando y sabiendo, ¿no? Que son cosas que pueden irse modificando. Y un ejemplo de los factores, por ejemplo, psicológicos, que dicen que son todas aquellas experiencias de vida, ¿verdad? Que el individuo crea
con sus propias decisiones. Por ejemplo, un ejemplo de eso psicológico, claro, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, ¿no? Independientemente del momento de vida en el que nos encontremos. Por ejemplo, cuando mi mamá murió, yo era hija única y cuando mi mamá murió, yo entré en una etapa de depresión. Primero, mi mamá murió estaba yo en México estudiando, ella estaba conmigo allá, yo era hija única, me la llevé para que atendiera a mi hijo y en ese momento mi mamá muere y a mí me tocó asumir todo. Pues yo no tenía tiempo de llorar, yo tenía que hacer papeleos, pero cuando yo llegué a Venezuela, una semana después que mi mamá murió, pues yo me encontré con una realidad y entré en una depresión muy profunda. Yo siempre he tenido muchos amigos sacerdotes y de esos muchos, dos han sido como mis hermanos. Uno falleció ya, pero el otro ha quedado. Y bueno, ellos me dejaban a mí como que siempre han estado muy pendientes de mí, ellos me dejaban que yo viviera mi propio duelo, pero fue mi decisión buscar una ayuda porque yo tenía que superar desde el punto de vista psicológico todo lo que estaba pasando. Yo tenía un hijo que tenía que atender, un esposo que tenía que atender, y que yo sé que mi mamá iba a estar feliz viendo que yo estaba superando las cosas, pero era una decisión de vida, o quedarme en el hueco o salir hacia la luz donde papá Dios me iba a dar la fortaleza para todo eso. Adelante, César, con la siguiente. ¿Por qué yo les hablo de todo esto? Porque bueno, todo es emocional. Ustedes van a establecer una serie de relaciones emocionales donde va a haber empatía con esos acompañados. Y si no hay empatía, el acompañado de repente no se va a sentir acompañado. O sea, si el acompañado no siente que el acompañante espiritual se siente preocupado y muestra interés en quererlo ayudar, evidentemente que el acompañado va a tratar de cambiar a su guía, a su compañero, porque de repente no siente empatía. Y ahí es cuando entran las emociones. Las relaciones humanas son bien complejas, básicamente porque se basan en las emociones. Y estas a su vez van a estar determinadas por, o determinan, perdón, la humanidad, es decir, o todas mis emociones me hacen humano o me hacen inhumano. ¿Ok? Y nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos frágiles, somos seres humanos, humanos sobre todo, y podemos tener muchas debilidades. Y dentro de esas debilidades está nuestra fortaleza como acompañantes, por ejemplo, espirituales, que decidieron ayudar a una persona porque ustedes tienen una de las 6 motivaciones que tiene el ser humano, que ustedes las han desarrollado a lo largo de su vida, pero en el aspecto del acompañamiento espiritual, ustedes tienen una motivación muy, muy particular, que es contribuir al bienestar de otras personas. Y eso constituye para ustedes su propósito de vida. Y para ustedes lograr ese propósito de vida, lo van a lograr a través de este ejercicio de acompañamiento espiritual, donde se van a establecer relaciones con personas que necesitan de su orientación, de su oración, de su luz, de su inspiración, de su contemplación y de su discernimiento. Ahora bien, no podemos alejar de esta realidad a que ustedes van a estar frente a un ser humano. Y que ese ser humano, nosotros desde el punto de vista de biología y fisiología, podemos decir que el hombre es un organismo pluricelular que está constituida por diferentes estructuras moleculares que tienen funciones determinadas. César, por favor, la siguiente. En esta lámina, por ejemplo, podemos ver la figura del cerebro. En la parte abdominal vemos los riñones. Eso que ustedes ven, esas estructuras marroncitas que ustedes ven allí son los riñones. Las dos estructuras amarillas son las glándulas suprarrenales. Ahora bien, si ustedes ven el esquema incompleto, pueden darse cuenta que del cerebro sale una información, ¿ok? Del hipotálamo,
sale una información directa a una glándula llamada pituitaria, y esa glándula pituitaria tiene como función liberar una hormona muy, muy, muy importante, que es una hormona llamada hormona adrenocorticotropa, que es la CTH, que ella va a ir directamente a esas glándulas que están sobre el riñón y van a generar la liberación de varias hormonas, o puede ser cortisol o puede ser epinefrina. Esto es un ejemplo de lo que ustedes van a ver el último día. Pero ¿por qué se los pongo acá? Para decirles que esas emociones que están presentes en esos seres humanos que ustedes van a tratar y que ustedes van a ayudar, esas emociones nacen por reacciones químicas moduladas y controladas por las hormonas, ¿ok? Eso depende del sistema hormonal y cómo esté trabajando, ¿ok? Por favor, César, la siguiente. En esta lámina, yo les traje esta lámina como abreboca, de esto vamos a hablar mucho más en la clase número 3, ¿ok? Y van a ver ahí el cortisol, dice cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Es la hormona que se activa y se sintetiza cuando al cerebro ha llegado una información donde dice, vas a ser atacado, vas a ser agredido y tú tienes que tener una reacción, ¿ok? Tú ves que de repente el ladrón viene detrás de ti, o alguien saca un arma delante de ti, o alguien te empuja, alguien de repente te agrede verbalmente y no físicamente. Directamente el cerebro recibe esa información y de una vez. Hipotálamo, hipófisis suprarrenales libera cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Esta es una hormona que la llamamos la hormona del estrés porque ella altera el organismo de tal manera que nos prepara para el ataque. Nos prepara para tener la suficiente fuerza si tenemos que correr o velocidad. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hace? En cuanto a la memoria y a la atención, ¿qué hace? Hace que el cerebro se enfoque a lo que tiene que solucionar, ¿ok? Tengo que salir corriendo, tengo que abrir la puerta, tengo que empujar a buscar una solución, ¿ok? En segundo lugar, en cuanto a las células exteriores de nuestro cuerpo, ¿ok? Se pierde un poco de sensibilidad al dolor, porque la persona está en ataque, ¿ok? En ataque de defensa, y como va a estar en defensa, evidentemente casi no va a tener dolor, porque al cuerpo y al cerebro lo que necesita es tener el cuerpo preparado para que esté enfocado y tenga fuerza para enfrentar esa situación. El corazón empieza a latir rápidamente y ese corazón va a empezar a bombear mayor cantidad de sangre, por ejemplo, hacia las extremidades, porque si el ser humano tiene que correr, él necesita sangre en sus miembros inferiores para él poder correr, y esa sangre va a tener altos niveles de glucosa. ¿Y por qué necesita altos niveles de glucosa? Porque el músculo está relajándose y contrayéndose, en ese movimiento que está haciendo, necesita muchísima energía. ¿Y de dónde va a sacar la energía? Del azúcar, que la va a metabolizar y la va a producir en energía para que ese cuerpo pueda defenderse. Por otro lado, altos niveles de cortisol están asociados con enfermedades autoinmunes que atacan al sistema digestivo, que lo ven en la parte de abajo. Ataca mucho a la parte de intestino, y al atacar acá el sistema digestivo, pues las personas empiezan a sufrir enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, donde todo lo que comen les cae mal, donde no hacen bien la digestión, donde todo el tiempo van a tener como un proceso de indigestión, y ese proceso de indigestión se debe a los altos niveles de cortisol en sangre. Otra de las cosas que también vamos a aprender y vamos a conocer es acerca del efecto de ese cortisol sobre el sistema inmune. Siempre se ha dicho que los procesos de estrés enferman a las personas, ¿ok?
En un primer instante se puede decir que en periodos cortos el cortisol tiende a destruir la masa muscular, ¿ok? Los músculos de nuestro cuerpo. Pero cuando la persona se acostumbra a tener estrés la mayoría de las veces y al día, del día, la mayor cantidad de horas al día, ya sea por su trabajo, por su temperamento, por su manera de ser, este cortisol evidentemente puede dañar lo que llamamos nosotros el sistema inmune, que va a estar representado por todos los glóbulos blancos, ¿ok? Que forman parte de nuestras células sanguíneas. Y las investigaciones indican que este cortisol hace reacción con la membrana superior de esos glóbulos blancos, que lo que hace es que ellos pierdan su capacidad de ataque hacia todo lo externo que venga, y por lo tanto llegó una bacteria y le puede dar cualquier tipo de infección bacteriana a la persona. Pero el cortisol también está asociado con altas presiones. Altos niveles de cortisol producen hipertensión en los pacientes. Entonces, como en esta lámina está resumido en líneas generales, por ejemplo, el efecto del cortisol, y luego iremos viendo en la última clase el efecto de todas esas hormonas, cómo esas hormonas pueden o beneficiar, cuál es la hormona que se activa para el amor, cuál es la hormona que se activa cuando yo abrazo a alguien, los sentimientos positivos, ¿ok? Todo eso tiene una naturaleza bioquímica. César, puedes pasar a la siguiente lámina. Para continuar, les tengo que decir que la materia viva se organiza en diferentes niveles de complejidad creciente. O sea, si ustedes ven la lámina, ven que en la parte superior dice complejidad ascendente. O sea, desde el átomo, que es la partícula subatómica más pequeña que forma parte de nuestro cuerpo, hasta el individuo, que es el organismo multicelular, ¿ok? Entonces, cada nivel va a proporcionar a la materia propiedades que no se van a encontrar en los otros niveles inferiores. Por ejemplo, el primer nivel que tenemos es el átomo, y la unión de varios átomos van a formar, por ejemplo, las moléculas, y varias moléculas juntas van a formar las macromoléculas, y esas macromoléculas juntas van a formar organelos celulares, y varios de estos organelos celulares van a ser componentes de la célula. Varios grupos de células se van a unir y van a formar los tejidos van a formar órganos, los órganos se agrupan según la función común que tengan y forman los sistemas, y varios sistemas juntos van a formar el individuo o el organismo pluricelular. ¿Ok? Es importante que yo les diga en este momento que todos los sistemas vivos tienen una base química, ¿ok? Y la base química, con esto les quiero referir a que nosotros estamos hechos de 4 átomos bien importantes. Los que más presentes en mayor cantidad tenemos en nuestro organismo es el carbono, es el hidrógeno, es el oxígeno y el nitrógeno. Y la unión de estos átomos son los que forman las moléculas constituyentes de nuestras células, ¿ok? Es decir, esas moléculas forman parte de nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo son las moléculas que nosotros ingerimos a través de la alimentación. Entonces, cuando nosotros nos nutrimos, comemos las mismas moléculas de las cuales nosotros estamos hechos. Y eso lo vamos a ir viendo en las otras láminas, ¿ok? César, puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Lo primero que vamos a ver aquí es el átomo, que es la subunidad subatómica, la más pequeñita de todas, que constituye la parte más pequeña de la materia y que tiene propiedades
de un elemento químico. Si ustedes ven la lámina, ven la figura, se dan cuenta de que un átomo tiene una parte central donde están presentes los neutrones, se llaman neutrones porque no tienen ni cargas positivas ni negativas, ¿verdad? Están presentes también, ya déjenme mover para acá porque no puedo ver, la figura como tal. Están presentes los electrones, que son los que están en los orbitales, ¿ok? Y también están los protones, que son los electrones son los que están cargados negativamente y los protones son los que están cargados positivamente. Por eso cuando yo daba clase en la universidad, yo le decía a mis estudiantes, ustedes son unas pilas, nosotros somos unas pilas, somos energía. Y estamos formados por cargas negativas, por cargas positivas y por cargas neutras. Aquí yo me voy a detener, yo voy a dar una breve explicación y le voy a pedir a César que por favor ponga un video. Y es porque unos científicos, ustedes saben cómo lo dijo César, muchos científicos, la mayoría de ellos son ateos, no creen en Dios. Y ellos han estado a lo largo de la vida tratando de buscar a Dios. Tratando de buscar a Dios en todo lo que está vivo. Porque como nosotros decimos que Dios está dentro de nosotros, ellos han tratado de buscar. Y en 1964, Peter Heath, un científico totalmente ateo, él descubrió lo que llaman el bosón de Heath. Y él estaba buscando eso y él estaba loco buscando esa información. Y digamos que los periodistas y los otros científicos, por llevarle la contraria a él, decidieron llamarlo la partícula de Dios. Ellos querían ver qué había dentro de ese átomo, o sea, de esa molécula más pequeña que yo les estaba mostrando. Y bueno, con un equipo especialista en romper esas partículas más pequeñas, este investigador durante años estuvo analizando, y apenas en el 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear propuso lo que Peter Heath en 1964 había dicho, y dijo, bueno, esa partícula que llamamos la partícula de Dios va a ser la encargada de recoger la masa y darle un tamaño y una forma a cada uno de los átomos. Y la llaman la partícula de Dios porque dicen que ese es el Dios mismo dentro del átomo. César, por favor, puedes poner el video. Bueno, y van a ver una explicación poco sencilla. Quizás tienen que prestarle atención para que vean el ejemplo que el científico le va a dar a lo que es el bosón de Higgs. ¿Ok? Tengo un amigo cineasta que me preguntó hace poco lo siguiente. Me dijo, tengo un hijo pequeño que me ha preguntado qué es eso del bosón de Higgs. Y la verdad es que me pareció una pregunta bastante difícil y que no tengo una respuesta clara. Pero, por si alguien está en el mismo caso, que tiene una hija o un hijo al que quiere explicarle qué es eso del bosón de Higgs, pues lo hago yo a mi manera, simplemente para suscitar la idea de que es interesante la pregunta y a lo mejor incluso la respuesta. Yo diría que para explicárselo a alguien de pocos años, lo mejor es hacerlo como un juego, para que no se aburra inmediatamente, porque puede ser muy aburrido si no. Y yo empezaría el juego repasando los 5 sentidos. Y le diría, por ejemplo, estoy en una habitación con las ventanas cerradas en las que puedo encender y apagar la luz, apago la luz, enciendo la luz y le pregunto si hay una diferencia. Y me dice, claro, porque ahora hay luz, ahora no hay luz. ¿Y qué sentido es ese? Bueno, pues ese es el sentido de la vista. Luego, si tengo algo a mano que oler, no sé, una manzana, por ejemplo, se la puedo dar a oler y preguntarle qué sentido es y diría, bueno, o le diría yo, ese sentido de oler se llama el olfato. Y tendría también algo preparado que tuviese un cierto gusto, por ejemplo, no sé, un poco de azúcar, y eso le llevaría a recordar que hay un sentido más que es el gusto. Y seguidamente le diría que, como me está oyendo,
¿con qué sentido me está oyendo? Claro, se trata del oído. Y entonces yo aquí haría un paréntesis para decirle que el sonido, que es lo que él oye, son vibraciones en el aire, que se propagan en el aire. Y que también pueden propagarse en otros materiales. Por ejemplo, si tengo una mesa y le digo que ponga la oreja en la mesa y que le pegue él o yo un golpe a la mesa, pues verá que oye muy bien el golpe, porque el sonido también se transmite en la mesa. Y lo que hay en el aire o lo que hay en la mesa y que vibra está hecho de unas cosas pequeñitas que se llaman fonones. Y nos queda todavía un sentido por repasar, que es el tacto. Por ejemplo, si tengo una pelota a mano, le doy la pelota y le digo, a ver, ¿esto te sugiere algún otro sentido? Bueno, pues eso es el tacto. Y entonces yo le diría, ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a vaciar la habitación de todo lo que tiene, incluido el aire, apagar la luz, quedarnos a oscuras. Por ejemplo, solamente tú y la pelota a oscuras y sin aire y sin nada en la habitación. Y imagínate que sueltas la pelota. La pelota se cae y por lo tanto tiene que haber una razón por la pelota para que la pelota se caiga. La razón se llama la fuerza o el campo gravitacional de la Tierra. La Tierra tiene a su alrededor una cosa que se llama un campo, porque se extiende por todas partes como un campo, y los físicos llaman a eso un campo, que es el campo de gravitación de la Tierra. Y por eso, aunque el campo tú no puedas ni oírlo, ni olerlo, ni tocarlo, ni saborearlo, ni verlo, no te toca en ningún sentido, a pesar de eso es algo que está ahí, porque te acabas de dar cuenta que hay algo que hace que caiga la pelota. Y eso es lo que los físicos llaman el campo de la gravedad. Pues bien, si seguimos con nuestro experimento y ahora nos vamos a una nave espacial, habrás visto películas de gente que está en una nave espacial o en la estación espacial y que están flotando. Y están flotando porque ahí la fuerza de la gravedad se compensa, no existe, y entonces si dejas caer una pelota no se cae, se queda ahí arriba. Y por lo tanto te parece que si allí además apago la luz y quito el aire y demás, estoy en un verdadero vacío, un vacío, en un sitio donde no hay nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, pues resulta que eso no es así. Ahora sabemos que incluso en el vacío más vacío hay otra cosa que no le puedes quitar y que se llama el campo de Higgs. Es otro campo como el campo gravitacional, pero distinto, y que está por todas partes, dentro de ti, fuera de ti, en el espacio. Por todas partes está este campo de Higgs. Y como el sonido del que hablábamos antes, que si sacudo la mesa hay una cosa que se llama fonones que llevan el sonido, yo si sacudo el vacío, si me las arreglo para sacudir el vacío suficientemente intensamente, también vibra el vacío. El vacío, como no está vacío, puede vibrar. Y las vibraciones del vacío son unas cosas que se llaman el bosón de Higgs. Y eso es el bosón de Higgs que después de mucho esfuerzo descubrieron los físicos en Ginebra hace unos cuantos años. El bosón de Higgs es una demostración de que el vacío no está vacío y que lo puedes hacer vibrar y que sus vibraciones son una cosa que se llama el bosón de Higgs. Bien, esa es la primera parte. La segunda parte sería por qué el bosón de Higgs tiene que ver con la masa de las partículas, pero eso requeriría otro vídeo. Bueno, como pudieron ver allí en la explicación, él estaba hablando del vacío dentro de ese átomo, y dentro de ese átomo consiguieron entonces esa partícula que llaman la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs, que es lo que le da a la materia la forma y el peso. Ahora bien, César, pon la misma lámina. Entonces, bueno, vamos a ir viendo y vamos a ir estudiando los niveles entonces de complejidad para ir entendiendo por qué el ser humano es multicelular, ¿ok? Entonces, bueno, dijimos que los átomos eran las unidades más pequeñas de la materia que tenían propiedades químicas, o sea, que tenían cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras, y la unión de esos átomos con cargas positivas y cargas negativas forman lo que conocemos como la segunda estructura, como la molécula, que está formada por dos o por más átomos,
y es la partícula más pequeña que presenta también propiedades físicas y propiedades químicas de una sustancia. Esa estructura que ustedes ven allí, que es un hexágono blanco, es una glucosa, una molécula de glucosa. Esta forma es un azúcar, está formada por carbono, que vienen a ser los círculos en violeta o en azul. Están formados por oxígeno, que están representados por los círculos rojos, y por hidrógeno, ¿ok? Eso es un hidrato de carbono que normalmente nosotros consumimos a través de los alimentos, ¿ok? Si nosotros unimos varios azúcares, por ejemplo, ya que estamos ahí hablando de los azúcares, varios azúcares al mismo tiempo, formamos entonces una biomolécula, que podemos hablar, un ejemplo de una biomolécula, el almidón. Las biomoléculas son varias moléculas que forman parte de los seres vivos. En el caso de las plantas, hablamos que las plantas almacenan almidón, y si hablamos de los seres vivos, mamíferos, nosotros almacenamos un tipo de carbohidrato también bastante grande, pero más hacia la parte de la célula animal, ¿ok? Que es el glucógeno, ¿ok? Y esas varias moléculas juntas, no solo azúcares, sino también, por ejemplo, proteínas y lípidos, que ustedes lo han oído hablar a lo largo de sus vidas a través de la alimentación, pueden entonces unirse y formar estructuras llamadas organelos. Esos organelos van a formar o van a representar las diferentes estructuras que están presentes dentro de la célula en su citoplasma, pero los organelos son típicos de células muy complejas, de células muy desarrolladas, que son las células eucariotas, que más adelante yo se las voy a definir y se las voy a mostrar. Este conjunto de organelos, César, por favor, la próxima. No ha pasado, César. Dan origen a la célula, que la célula va a representar la unidad anatómica fundamental, ¿ok?, de todos los seres vivos. Generalmente la podemos ver solo a nivel de microscopio y va a estar formada por tres características muy particulares. Una, tiene citoplasma, tiene núcleo y tiene una membrana. Si ustedes ven esa estructura que está ahí al lado, que está en turquesa, tiene una membrana que es un azul intenso, un turquesa intenso, que es lo que la envuelve. Tiene un núcleo en color rosado intenso o fucsia, y tiene en celeste un citoplasma, que se refiere al agua que está dentro de la célula. Ahora bien, cuando varios, bueno, se dice que, perdón, quería aclarar algo acá o agregar algo acá. Cuando hablamos de unidad, la palabra célula primero deriva de la palabra latín cellula, ¿ok? Que en su manera diminutiva se refiere a celda, ¿ok? Porque el primer científico que logró ver por ejemplo, un trozo de corcho a nivel de microscopio, él lo que veía era pequeñas celdas. Y por eso es que la célula tiene el nombre de célula, una pequeña celda, ¿ok? También se dice que la célula también la podemos definir como un conjunto de moléculas altamente organizadas o un complejo de sistemas bioquímicos. Se dice que es la unidad anatómica porque sola o asociada van a constituir un cuerpo, el cuerpo de un organismo vivo. Una sola célula o muchas células pueden constituir un cuerpo vivo. Dos, se dice que es funcional porque la célula cumple funciones muy importantes, vitales para el ser humano. Es decir, si la célula no existe, no existen los tejidos, los órganos, los sistemas, no existe el ser humano y por lo tanto no va a haber alma donde pueda guardarse dentro de un cuerpo. ¿Ok? Es la base fundamental. Ahora bien, cuando todas esas células se juntan,
van a formar los tejidos y esos tejidos se van a agrupar según la función. En tejido óseo, que son las partes de los huesos, en tejido muscular, que son los músculos que recubren nuestros huesos, o tejido adiposo, que es la grasa que recubre los órganos para mantener la regulación térmica del cuerpo. Ahora bien, todos esos tejidos pueden formar, dependiendo de su función, pueden formar un órgano, ¿ok? Por ejemplo, pueden formar el corazón, los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones, ¿ok? Y cada célula es diferente, porque están constituyendo a un órgano diferente. Es decir, las células del hígado, que se llaman hepatocitos, son diferentes a las neuronas que forman el cerebro, y son diferentes al epitelio del intestino, y son diferentes a la del corazón. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una función diferente. Ahora, estos órganos se agrupan en base a una función común y forman lo que llamamos los sistemas y aparatos. Y estos sistemas y aparatos, por ejemplo, el sistema digestivo, que está formado por el esófago, por el estómago, por el intestino delgado, el grueso y el ano, ¿ok? Y que también participa el páncreas y también participa el hígado, aunque no son directos del sistema digestivo, ellos están ayudando a que todo el proceso y la función que tiene ese sistema se pueda dar. Y varios sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso junto con el digestivo, con el tejido muscular, que van a hacer toda la unión, van a formar a un individuo o un organismo que nosotros conocemos como el hombre, que es un organismo pluricelular, que es la unión de millones y millones, o sea, de billones de células como tal. Entonces, como ustedes están viendo, nosotros estamos creados por pequeños átomos que han ido formando distintos niveles de organización hasta hacernos a nosotros completamente formados por células sumamente complejas con funciones bien importantes, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la noche. César, por favor, la siguiente lámina. Entonces, bueno, ahora voy a hablarles de la célula y les presento a mano derecha, no sé cuál es la derecha de ustedes, me imagino que es donde dice procariotas. Van a ver unas células redonditas de color violeta y al lado van a ver unas en blanco y negro en forma de bastoncitos, ¿ok? O de bacilos, o de pepitos, no sé, son formas alargaditas. Eso que ustedes están viendo ahí son células o son seres vivos unicelulares. Nosotros podemos dividir a los seres vivos dependiendo del número de células que lo constituyen en organismos procariotas, que son aquellos organismos que están constituidos solo por una célula, y los organismos eucariotas, que son multicelulares, perdón, que están constituidos por células eucariotas. Si yo me devuelvo para las procariotas, vemos que es una sola célula. En la parte de abajo, en colores verdes, ustedes pueden ver los diferentes tipos. Por ejemplo, cuando en el microscopio nosotros, esto es un microscopio electrónico, lo que ustedes están viendo ahorita allí, la imagen de un microscopio electrónico. Pero en un microscopio óptico, cuando uno va a hacer un diagnóstico, por ejemplo, cuando yo en el laboratorio iba a hacer un diagnóstico, por ejemplo, de presencia de una bacteria en orina y la persona tenía una infección urinaria, por ejemplo, nosotros poníamos a replicar en esa orina, la colocábamos en un medio que tenía bastante comidita para esas bacterias, y si la bacteria estaba, ella comía y crecía y se multiplicaba. Luego yo agarraba una asa, la podía colorear y en el microscopio óptico yo veía si eran cocos, porque eran redondos, o si eran bacilos, porque eran alargados, ¿ok? Y hay otros tipos como los vibrios, que son los vibrios cólera, que dio muchas enfermedades, por ejemplo, en mi país por el consumo de alimentos de origen del mar.
Y también tenemos los esporulados, que son las bacterias un poquito más resistentes hacia la parte de los antibióticos. Pero estas células son muy sencillas. Ustedes la miran en su interior y lo único que tienen es el ADN en su interior, disperso en toda su parte interna. A diferencia de las células eucariotas, que son las células que nos constituyen a nosotros, los seres vivos. Es decir, a todos los animales, a todas las plantas y a nosotros que pertenecemos al reino animal también, ¿ok? Como mamíferos. Bien. Fíjense que si las comparamos en la imagen, nos damos cuenta que la célula eucariota es sumamente compleja. Pero yo se las pudiera a ustedes de repente comparar con el apartamento o la casa donde ustedes viven. La célula tiene una característica muy particular, que tiene una membrana externa que la separa del resto. Igual, el apartamento donde yo vivo tiene unas paredes externas que me alejan o me separan del vecino, ¿ok? Pero tiene otra característica particular. Cuando ustedes entran a su casa, ustedes ven que el cuarto tiene una puerta que está separado del baño, que también tiene paredes y puertas, y está separado de la lavandería, y está separado de la cocina, y están separados por paredes. ¿Qué quiero decirles yo con esto en cuanto a compararlas con la célula? En que la célula tiene membranas internas que van separando todos esos organelos, como nosotros separamos el cuarto, porque el cuarto tiene una función diferente al baño, tiene una función diferente a la lavandería, tiene una función diferente a la cocina, ¿ok? Igualito sucede en la célula. La célula se dice que es un organismo que está compartamentalizado, es decir, que tiene diferentes compartimientos porque tienen múltiples funciones, y esos compartimientos van a estar representados por esos organelos, por todas esas estructuras que ustedes están viendo en esa zona rosada de la célula. Adelante, César, por favor. Ahora, las células tienen varias funciones. Tienen unas funciones estructurales y tienen unas características estructurales y tienen unas características funcionales. Cuando hablamos de las características estructurales, hablamos que todas las células, ya sean las del sistema nervioso, las del hígado, las de riñón, las de pulmón, las de estómago, las de intestino, tienen cuatro características muy particulares, típicas de la célula. Una, que es la individualidad, y yo les acabo de hablar ahorita, y les acabo de decir que todas las células tienen una membrana celular que las va a separar, las va a mantener a ellas separadas de su entorno. Más adelante yo les voy a mostrar lo que es la membrana celular, pero ahorita lo que me interesa es que ustedes sepan que esta membrana celular le va a dar individualidad a cada célula. Y esta membrana celular va a permitir un contacto con el medio externo, y entre el medio externo y el medio interno, entre esas cargas positivas, sodio, cloro, potasio, esos electrolitos que a veces ustedes llegan a la clínica y están deshidratados y los tienen disminuidos porque no tomaron agua. Todo ese potencial de cargas positivas y negativas se puede mantener, esa homeostasis o ese equilibrio celular se mantiene gracias a la membrana celular. Otra de las características estructurales típicas de todas las células es que tienen un citosol. Y el citosol representa la parte acuosa que está entre la membrana celular y el núcleo. Es el agua, ¿ok?, que está dentro de la célula. Si ustedes no saben, el ser humano un ser humano de 80 kilos, por ejemplo, el 75% de su cuerpo es agua. Y esa agua está contenida dentro de la célula, fuera de la célula, formando, por ejemplo, el torrente sanguíneo, formando parte de la orina, ¿ok? Pero la mayoría de ellas se encuentra dentro de la célula.
Por eso que cuando nosotros nos deshidratamos, o hay procesos porque hay mucho vómito, hay mucha diarrea, o hay un proceso que no permite, hay una enfermedad que no permite que el paciente tome mucha agua y se hidrate, entonces evidentemente hay complicaciones, porque todas las reacciones químicas, muchas de las reacciones metabólicas ocurren en ese medio acuoso dentro de la célula. Ahora, otra de las características particulares es la presencia de ácidos nucleicos, dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que están dentro del núcleo, que es el cerebro de la célula, y esta es la molécula que va a permitir entonces que nosotros heredemos las características de nuestros padres, y cada vez que una célula se divida en dos células, tenga las mismas características de la célula materna. Eso se hace a través del ADN y el ARN. La cuarta característica típica de todas las células es la presencia de enzimas y de otras proteínas que van a sustentar o van a permitir que las rutas metabólicas o las reacciones químicas vitales se puedan dar dentro del organismo. Ahora bien, estas células también tienen características funcionales. Y la primera característica funcional de las que le voy a hablar es de la nutrición. ¿Qué pasa cuando un ser humano no come? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué han notado ustedes cuando un ser humano no come? ¿Quién me puede dar una idea de lo que sucede? ¿Qué han visto ustedes? Se siente débil. Se siente débil. ¿Qué más? Puede desmayarse. Se puede desmayar. ¿Qué más? ¿Ustedes han visto a los niños del África? Las fotos de los niños del África que tienen días y semanas sin comer. Desnutrición. Hay un proceso de desnutrición, todo lo contrario a la nutrición. Y entonces el cuerpo, como el cerebro necesita alimentarse, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que el cerebro va a mandar todas las hormonas a actuar y va a activar todas las enzimas y todas las proteínas para que le busquen a él la glucosa, porque nuestro cerebro se alimenta netamente de un azúcar llamada glucosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mismo cuerpo empieza a comerse, así lo dicen, pero no es el proceso real, sus propios músculos. Es decir, empieza el mismo organismo a degradar las proteínas para liberar aminoácidos y convertir esos aminoácidos en azúcar, porque el comando central necesita vivir. Y entonces por eso es que ellos no tienen masa muscular. Ellos van perdiendo esa masa muscular. Evidentemente van a estar todo el tiempo desmayados, se desmayan continuamente. Son personas que incluso cuando logran comer algo, no lo pueden ni siquiera digerir, porque tienen tantos días y tantas horas sin nada en el estómago que lo que les cae es terrible. Ahora, voy a la célula. La célula se nutre igual que nosotros. ¿Y con qué se nutre la célula? Con lo que nosotros comemos. Lo que nosotros comemos, la fruta, el vegetal, la carne, los granos, los cereales que nosotros comemos, están full de nutrientes. ¿Y cuáles son los 5 nutrientes más importantes que nosotros tenemos que consumir y que consumimos aunque no nos damos cuenta? Son los carbohidratos, o sea, los azúcares, los lípidos, que representan las grasas, las proteínas, que representan, por ejemplo, las carnes, los huevos, el queso, ¿ok? Las vitaminas, que las consumimos a través de las frutas, que son básicas y necesarias para que ayuden, a todas las reacciones químicas de nuestro organismo, y los ácidos nucleicos, que también nos los comemos a través de la nutrición. Por ejemplo, uno de los alimentos más ricos en ADN es el brócoli, por decirles algo. Entonces igual nosotros nos nutrimos, la célula que hace lo mismo que nosotros. A lo que nosotros comemos, esa célula después de un proceso muy largo, pero rápido, ellos absorben esos nutrientes los convierten en energía,
se liberan una serie de desechos que vamos a eliminar. Y fíjense que nosotros se da el proceso de la alimentación, la digestión y después por orina y por heces eliminamos los desechos. Todo aquello que es toxina y que nuestro cuerpo no necesita. Igualito lo hace la célula. Ahora bien, cuando nosotros nacemos chiquiticos, vamos a compararnos con la célula. En la medida que nosotros vamos comiendo y el tiempo va pasando, nosotros crecemos y tenemos la capacidad de multiplicarnos. Igual sucede con la célula. La célula se va nutriendo hasta que llega un momento que ya cumplió su función y ella se divide en dos y da origen a dos células idénticas a las células que le dio el origen a ella. ¿Ok? Ellas son tan inteligentes, o sea, Papá Dios nos hizo tan inteligentes que la misma célula tiene la capacidad de dividirse, dirigir su ciclo de vida y decir, hasta aquí vivo y hoy decido morir porque ya cumplí mi función, ya duré, por ejemplo, los glóbulos rojos se regeneran cada 120 días. Bueno, a los 120 días que ya cumplieron su función se van, por ejemplo, al vaso y ahí ellos son degradados y se produce la bilirrubina y se elimina por orina y por eso las heces y las orinas tienen colores amarillos porque vienen de la degradación de esos glóbulos que ya cumplieron una función. También otra de las características importantes que tiene la célula es la diferenciación. O sea, nosotros cuando papá dona el espermatozoide y mamá el óvulo, y ellos se unen, hacen un huevo o cigoto, así se llama a la célula de la unión del espermatozoide y del óvulo. Y esta célula empieza a experimentar múltiples divisiones celulares, dando origen a múltiples células idénticas a la original. Es decir, que tiene la carga genética de papá y la carga genética de mamá. Y entonces se va apareciendo o se va creando el embrión. Y el embrión tiene varias capas de tejido. Y dependiendo de la función que vaya a cumplir cada tejido que se va a formar, se van diferenciando. Es decir, la célula muscular, ahora ustedes la van a ver porque yo les traje una imagen, van a ver que son células alargadas, diferentes, por ejemplo, a las células del hígado que son cuadraditas y son los hepatocitos. ¿Por qué son diferentes? Porque evidentemente tienen funciones diferentes. El tejido muscular tiende a relajarse y a contraerse y durante ese proceso de relajación y contracción es que se dan los movimientos. En cambio, las células del hígado son un laboratorio bioquímico. Se encarga de seleccionar de todo lo que comemos, de los medicamentos incluso que tomamos, que entra y que no entra a nuestro organismo. O sea, él es bien selectivo, es un laboratorio. Para mí es el segundo órgano más importante de todo. Entonces, se diferencian porque tienen funciones completamente diferentes. Otra característica que yo sé que esto les va a llamar mucho la atención, porque a mí en su momento cuando estudié me llamó mucho la atención, es la señalización. Ustedes van a hablar con el vecino y le tocan la puerta, salen del apartamento, le tocan la puerta y lo llaman. Pues ustedes tienen que saber que las células también hablan, internamente y externamente. No se llaman por celular, porque no tienen celulares microscópicos, pero sí tienen señales químicas o sustancias químicas que activan muchas reacciones dentro de la célula. Por ejemplo, un estrés, puede haber un estrés porque, por ejemplo, no se comió, no hubo comida, el organismo no se alimentó, no se nutrió. Entonces empiezan procesos de señalizaciones o sustancias, por ejemplo, como el glucagón, que es una hormona que se activa cuando los niveles de glucosa están bajos. El cerebro le dice al cuerpo, al hígado y al músculo, le dice, ponte pila, porque este que está aquí, que es el comando central, necesita glucosa. Entonces, genera, por ejemplo, el glucagón, que es una hormona, manda la señal desde el cerebro, la manda hasta el páncreas. Una señal química, una llamada, mira, tengo hambre. Entonces el páncreas
genera esa hormona que les estoy hablando, el glucagón, y el glucagón empieza a poner a volar al hígado y al músculo para liberar azúcar de donde sea. Porque el comando central dijo, si no me mandas glucosa, pueden pasar cosas terribles y tú también te vas a ver afectado, ¿ok? Entonces, estos procesos de señalización han sido ampliamente estudiados y se dan entre células. Una célula le manda una señal o una llamada a la otra célula, cerca o a distancia, a través de la acción de hormonas, ¿ok? Y le dice, mira, yo necesito que tú hagas tal cosa. Porque evidentemente el cerebro tiene que manejar todo desde el punto de vista de asegurar el equilibrio del organismo, ¿ok? Y cuando ve que algo va a perder el equilibrio, él maneja todo a través de distancia. La última característica, que es la evolución, a lo largo de los años se han visto que durante la diferenciación de estas células, la célula en sí ha ido, cuando hablamos de evolución, hablamos de cómo han habido modificaciones que han permitido que la célula evolucione y construya nuevos organelos que antes no tenía, que la van, por ejemplo, nuevas estructuras, nuevas sustancias, que la hacen más ágil en su función. Entonces, aquí hemos visto todas las características desde el punto de vista estructural comunes que todas las células eucariotas tienen, que es el citosol, la membrana y el núcleo donde está el ADN, y hemos visto las características funcionales de cada una de ellas. Ahora, en la siguiente lámina ya les voy a empezar a hablar de las partes de la célula. Como ustedes no tienen idea, porque de repente algunos sí, ayudando al hijo con la tarea, ¿ok? Han podido leer algo o dependiendo de su formación también han podido tener acceso a esta información. Donde dice núcleo celular, este es el cerebro de la célula, ¿ok? Esta estructura es muy importante porque dentro del núcleo está el ADN, y el ADN es el material genético que, si nosotros vemos a mano derecha, vemos un cromosoma, vemos una estructura en forma de Y, ¿la están viendo? Y si yo jalo ese cromosoma, el cromosoma, que es la estructura en forma de X, si yo lo trato de desenrollar, me sale la molécula del ADN, que es la que ustedes ven en la parte de abajo, y si yo abro esa molécula de ADN y la pongo de manera lineal, yo puedo ver pequeños segmentos, y esos segmentos van a formar lo que nosotros llamamos los genes. Y esos genes son los que codifican para hormonas y para enzimas, que son los que van a controlar todas las reacciones que van a ocurrir dentro y fuera de la célula. Es decir, que Dios nos ama tanto y nos hizo tan perfectos que ese material genético lo metió dentro de ese núcleo para protegerlo de todo. Porque, por ejemplo, cuando un virus entra a esa parte interna, tiene la capacidad de modificar ese ADN. Y cuando hay modificación de ADN es cuando aparece el cáncer, ese cáncer que mata a tanta gente, ¿ok? Es cuando hay una modificación del ADN. Entonces tenemos ese núcleo que tiene en la parte adentro la cromatina, que generalmente es todo ese ADN disperso, pero cuando se van a dar las divisiones celulares, esa cromatina asume la estructura de los cromosomas y cuando se da la división celular, se dividen esas moléculas de ADN de tal manera que las dos hijas tengan la misma carga genética. Es decir, cuando papá y mamá se casaron, por ejemplo, en mi caso, yo saqué el color de los ojos de mi papá y saqué el color del cabello de mi mamá. Quiere decir que el gen predominante para mí fue el gen de mi mamá en su cabello y el gen predominante del color de los ojos de mi papá. Y eso estaba establecido en esa molécula, en esa unión de la hebra del ADN que me dio mi mamá y la hebra del ADN que me dio mi papá. ¿Ok?
Otra cosa bien importante es que el núcleo tiene una membrana, que ustedes la ven ahí, ven como unos poros, y esos poros están allí simplemente porque el núcleo genera una serie de información, por ejemplo, como el ARN mensajero, y tiene que salir del núcleo. Y les voy a decir una cosa, eso es una membrana semipermeable, es una membrana que no permite la entrada de muchas cosas precisamente porque tiene que blindar el ADN. Es más, el ADN está tan protegido, papá Dios, por eso que yo cada vez me admiro, yo mientras más leo, yo me admiro más de cómo papá Dios nos creó con tantísimo amor, porque él agarra ese ADN y ustedes conocen los carretes de hilo. Los carretes de los hilos con los que cosemos. Bueno, imagínense ustedes que el hilo representa el ADN y ese ADN, papá Dios lo enrolló en unas proteínas y los apretó y lo apretó y lo apretó para hacerlo, para resguardarlo de todo, ¿ok? Precisamente cuando se necesita que se sintetice una enzima, una proteína particular, una hormona, ese hilo se desenrolla, se abre y se da la lectura de esos genes para que se dé la síntesis de esa proteína, ¿ok? Entonces, este es el cerebro que controla lo que va a pasar dentro y fuera de la célula. Adelante, César, por favor. Aquí a mano derecha dice membrana celular. Miren, ese sándwich que ustedes ven ahí, eso es lo más hermoso que hay. Eso es precioso. Eso es un dibujo de una membrana celular de nosotros los eucariotas, ¿okay? No de todos los seres vivos, sino de los multicelulares. O sea, por ejemplo, la membrana celular de las plantas es diferente, la de las bacterias es diferente. La de nosotros, como somos seres más complejos, es más complicada. Pero si nos vamos al lado izquierdo, van a ver la célula, ¿verdad? Con caritas y con ojitos, y van a leer las 5 biomoléculas más importantes, que son los lípidos, los ácidos nucleicos, las vitaminas, las proteínas y los glúcidos o carbohidratos, que son los azúcares. Bueno, todos esos constituyentes que forman parte de la célula también forman parte de la membrana celular. Esta membrana celular, ya yo les dije que era la que les daba la individualidad a la célula, la separaba del entorno, pero las mantenía en contacto con el medio externo. Si vemos la lámina, todas las cabecitas amarillas con las colas negras se llaman fosfolípidos, un tipo de grasa. Es una capa bilipídica que tiene 2 lípidos, ¿ok? Una bicapa, se llama bi, porque tiene doble capa, que está formada por fosfolípidos, pertenece al grupo de los lípidos, de las grasas. Si ven las estructuras verdes hexagonales, representan entonces a los azúcares, ¿ok? Que forman parte de nosotros y por eso nosotros la comemos a través de los alimentos, ¿ok? Y también podemos verlas en forma de color violeta, también aparecen, ¿ok? Pero que esas estructuras o esos carbohidratos se pueden unir con lípidos, por ejemplo, y pueden formar las glicoproteínas que ven la estructura azul con los hexágonos en violeta, ¿ok? Pero también vemos un canal que atraviesa esa membrana lipídica y es un canal de proteína que es a través del cual pueden entrar el sodio, el potasio, el magnesio, ¿ok? O cualquier otro nutriente que la célula necesite. Por ejemplo, cuando ustedes van a entrar a su casa, ustedes entran por una puerta. Igual la célula va a tener varias puertas. Hay casas que tienen una puerta principal, una puerta por el garaje y una puerta por el patio. Igualito la célula tiene distintas puertas por donde van a ir pasando el invitado principal, que puede ser la molécula que genera energía, o su papá o su mamá que los va a ir a invitar, ustedes los van a pasar por la puerta principal, o de repente deciden pasarlos por el patio, porque la fiesta es en el patio, pero entran, hay una puerta. Igual, están en contacto, esta célula permite entonces la entrada de esos nutrientes a través de esos canales. Entonces, esa membrana que ustedes están viendo ahí está constituida por proteínas, por lípidos
y por carbohidratos, las tres biomoléculas más importantes en nuestro organismo. Adelante, César, por favor. Ahora estamos viendo aquí el citoplasma, que está en color verde, ¿verdad? En ese dibujo. Ese color verde representa a la zona acuosa que está entre la membrana celular y el núcleo. Esa zona acuosa es donde están dispuestos los organelos, ¿ok? Es donde nadan los organelos, pero no nadan y se mueven. Ellos tienen como que una posición fija. Y eso lo vamos a ver dentro de un momentico. Ese citoplasma es muy importante, yo les decía, porque en el organismo se dan miles de reacciones químicas y muchas de esas reacciones se dan en ese medio acuoso, ¿ok? Entonces es importante el consumo de agua a través de la alimentación y por eso es la importancia del agua, para mantener una concentración adecuada de esa célula, que es lo que llamamos homeostasis celular, un equilibrio de cargas positivas y negativas entre el espacio interno y el espacio externo de la célula. Ahora, esos organelos que se encuentran suspendidos en el citosol, ellos se mantienen fijos gracias al citoesqueleto, que es el que está a mano derecha, que ustedes ven como puras rayitas. Dios mío, ¿qué será eso? Esos son fibras de proteína que se generan dentro de la célula para darle estructura, para darle forma y mantener la forma de la célula y al mismo tiempo mantener fijos los organelos, que los organelos no se estén moviendo, sino que ellos tengan un lugar fijo para cumplir su función. Adelante, César. Aquí tenemos entonces la mitocondria. Esta mitocondria, yo viví 21 años, para que ustedes sepan, 21 años metida ahí en esa mitocondria. Y ahí que lamentablemente no se los puedo explicar ahorita, pero ese es el pulmón de la célula. Igual que nosotros tenemos pulmones, las células tienen sus pulmones. Y es más, los científicos indican que ellos creen, ellos suponen, hay una teoría, que las mitocondrias son producto de la unión de una célula con una bacteria. Porque es el único organelo de todos los organelos que tiene un ADN independiente. ¿Okay? Un ADN que durante la división celular también se replica. Es más, cada una de las células, por ejemplo, los hepatocitos, que son las células del hígado, pueden contener hasta 800 mitocondrias, porque es allí donde se da la respiración celular y es allí donde se da el metabolismo como tal o la fosforilación oxidativa, que es la producción de ATP o de ADN. Para que todo el ser humano, el ser vivo, cumpla sus funciones, esas mitocondrias tienen que producir reacciones químicas donde va a haber producción de energía. Y eso es un mundo muy complejo, es un mundo hermosísimo y maravilloso. Me encanta la mitocondria, para mí es mi organelo favorito. También tenemos entonces el aparato de Golgi, ¿perdón? Es su novio. ¿Perdón? Era su novio. Uno de mis grandes novios, sí, la verdad es que sí. Me acompañó a lo largo de mi vida, de verdad. Amo las mitocondrias, son impresionantes la capacidad que tienen, las funciones que tienen, lo que ocurre ahí es magnífico. O sea, Rubén tiene cara de mitocondria. No, lo que pasa es que Rubén se acostumbró a lo largo de los años a verme tanto estudiar que él se sentaba ya al lado mío, ya no me celaba de la mitocondria ya. De verdad que él sabía muy bien en lo que yo estaba metida en ese momento, ¿no? Bueno, porque esto es apasionante, a mí me apasiona mucho este tema. Y al lado tenemos otro organelo muy importante que se llama aparato de Golgi, que si ustedes ven son como bolsas aplanadas, ¿ok? Que están, que tienen, las que son de color verde, César, son como bolsas aplanadas, ¿ok? Y este aparato de Golgi tiene como función que una vez que las proteínas se sintetizan, llegan al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi ellas sufren unas modificaciones para poderlas activar,
¿ok? Porque las proteínas cuando se sintetizan de manera inactiva. Y para que ellas puedan cumplir su función, ellas van al aparato de Golgi, ellas sufren unas transformaciones, se les quitan algunas partes de la molécula o se le agregan otras y ellas quedan activadas. Sigue adelante, César, por favor. Otra de las partes de la célula tenemos el retículo endoplásmico. Fíjense que en la lámina de la izquierda, donde dice retículo endoplásmico, vemos al núcleo de color violeta con su nucleolo, ¿ok? Que es muy importante el nucleolo, no lo he nombrado, pero el nucleolo tiene como función sintetizar unos corpúsculos redonditos llamados los ribosomas, que son los puntos marroncitos que ustedes ven en esta estructura de afuera, ¿ok? Esos puntos marroncitos más intensos son los ribosomas que forman parte de ese retículo endoplásmico y es allí precisamente donde se da la síntesis de las proteínas. Del retículo endoplásmico salen esas proteínas y van directo al aparato de Golgi para ser modificadas y luego por torrente sanguíneo van a ir a los diferentes tejidos a cumplir sus múltiples funciones. En la lámina del lado derecho ya es el último organelo, hay otros más, pero yo agarré los más representativos, están los lisosomas, y si ustedes ven como una bacteria entrando a la célula, no sé si lo pueden ver, ahí está, y van a ver como una serie de vacuolas, que son los lisosomas, que tienen una serie de enzimas que ayudan a desintegrar, a destruir todo lo que es extraño al cuerpo. Entonces, esos lisosomas son componentes citoplasmáticos fulles, o están compuestos pues por enzimas que van a degradar todo componente, ayudan pues a degradar los componentes extraños a la propia célula. Pueden seguir, César, a la siguiente. Entonces, todo este grupo de células se van agrupando según la función que tengan, y yo les traigo en líneas generales, de verdad que no detallado porque la clase duraría días, porque tendríamos que estudiar célula por célula. Tenemos el grupo de las células epiteliales, que son, digamos, las células que forman las estructuras superficiales de apoyo. Por ejemplo, la piel está constituida por células epiteliales, las glándulas, como la tiroides, como el páncreas, que están constituidas por células epiteliales, ¿ok? Y algunos tejidos que recubren algunos órganos. Tenemos también, fíjense que si ustedes la ven que son, digamos, algunas redonditas, otras alargaditas, ¿ok? Pero en contexto tienen una estructura esférica. A mano derecha vemos a las células de las conjuntivas, que son aquellas células que se encargan de mantener interconectadas más allá de la piel a los órganos, ¿ok? Por ejemplo, yo les traigo un ejemplo de las células óseas. Las células óseas son, si nosotros vemos los huesos, o sea, los huesos tienen un tejido duro en la parte exterior y en la parte interior un tejido blando, porque es ahí donde en los huesos largos del fémur, por ejemplo, en las caderas, en los brazos, es donde se sintetizan las células sanguíneas, la sangre como tal. Entonces el tejido es diferente, ¿ok? Adelante, César. El otro tipo de células, Doctora, nos quedan 5 minutos. ¿Ok? Porque yo le robé 5. Ok, bueno, en 5 termino. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Este grupo de células sanguíneas, en el tercer tema vamos a hablar bastante de ellos. Tenemos los glóbulos rojos, las plaquetas y la defensa, que vienen a representar los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos son los que se ven más afectados por las emociones, ¿ok? Son los que se deprimen, son los que no cumplen su función cuando hay depresión, cuando hay estrés, ¿ok?
Esas emociones son las que dañan a nuestro sistema inmune, que va a estar representado por esta línea de células blancas, ¿ok? Las plaquetas tienen como función simplemente ser trombocitos o formar, por ejemplo, cuando nos cortamos se hacen un tapón de sangre, las plaquetas son las que hacen esos coágulos de sangre y se ponen en la herida para evitar que haya pérdida de agua, de sangre, ellos son los responsables de la hemostasis celular. Y los glóbulos rojos que ustedes los ven allí, que son aplanados, todo el mundo se los imagina gorditos, no, al contrario, ellos son aplanaditos y bicóncavos, son los encargados, no tienen núcleo celular, solo tienen en su interior la hemoglobina, que es la encargada del intercambio de oxígeno en los pulmones y es la encargada de que se oxigenen nuestros tejidos. Adelante, César. Tenemos las células musculares, que ustedes ven entonces esas rayas o esos tubos morados con los núcleos que son en color azul. Esas son las células musculares porque ellas tienen que contraerse y tienen que relajarse. A mano derecha tenemos las células nerviosas que no las vamos a estudiar, porque de verdad que yo en la siguiente clase, parte de anatomía, voy a tratar más anatomía que biología molecular como tal, ¿ok? Porque me interesaba que conocieran todo, cómo está constituido el organismo, para que entiendan las funciones del cerebro y la generación de bioquímica o química de las emociones. Ya para finalizar, César, esta parte de lo que vamos a dar inicio en la próxima clase, vamos a hablar del cerebro y del sistema nervioso, y nada más como abre boca les voy a decir que el sistema nervioso está dividido en dos: un sistema nervioso central que está representado por el cerebro y por la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que son todos esos nervios que salen a partir de la columna, de la médula espinal, que está dentro de la columna vertebral, que va llevando la información a todos los tejidos. Ya para finalizar, la siguiente lámina, yo construí como unas pequeñas conclusiones. César, la siguiente. Para cerrar la clase de la noche de hoy, era para decirles a ustedes que la célula entonces es el organismo más importante que conforman a todos los seres vivos, que están constituidas por una membrana celular, por citoplasma, por núcleo y por varios organelos, que existen diferentes tipos de células dependiendo del tejido que forman, cumplen funciones concretas, y que grupos de células componen los tejidos, y estos a su vez forman los órganos, que forman los aparatos o sistemas que constituyen al ser humano. Hay un video que me imagino que no va a dar tiempo para mostrar, que es el video de la célula, que los invito a ustedes para que hagan revisión del mismo tema. Al terminar hoy o mañana, ustedes pueden poner el video y pueden entonces hacer como un paneo o un resumen a tipo típico como de comiquita, como explicado de una manera mucho más sencilla. De verdad que espero que, yo sé que en una sola clase ustedes no van a entender esa parte anatómica, pero por lo menos tienen una idea de cómo está constituido el ser vivo. Muy bien, muchas gracias, doctora Suhan. Gracias por la explicación. Había muchas cosas que personalmente las tenía olvidadas en relación porque recuerdo que estos son temas tal vez de sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta noveno tal vez, uno de los sistemas, pero eran, y que se pierde uno esta información que me parece fundamental, por lo menos para entender lo micro de lo que somos nosotros. Esto es lo que acaba de explicar la doctora Suana, es lo micro de nosotros. Y en lo micro de nosotros, imagine usted toda la complejidad de lo que somos, ¿no? Pero es una complejidad que tiene una inteligencia, ¿no? Y es una inteligencia que
que hace lo que somos, porque me parece muy interesante la parte de la que decías, cada célula con su membrana es individual y esa individualidad muestra y se expresa, ¿no? Entonces, como que nuestro cuerpo desde lo micro tiene una personalidad, una identidad. Totalmente. Una identidad. Totalmente. Y desde lo micro se va construyendo lo macro. Y lo que yo soy como persona es la expresión de lo micro. De lo micro. De lo micro. Exactamente. De lo micro. Exactamente. Entonces, bien es cierto lo que decían los filósofos, muchos filósofos, y Jesús también lo expresaba, que hay que ir hacia adentro para conocerte. Totalmente. Para saber quién eres, ¿no? Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista corporal. Ajá. No se ama lo que no se conoce. Si nosotros amamos nuestro cuerpo, es porque lo conocemos y sabemos las funciones que cumple. Entonces tenemos que cuidar el alma y el espíritu, pero también hay que cuidar el cuerpo. Y de cierta manera, nosotros somos acompañantes espirituales, usted es una bióloga. Entonces, tú conoces lo micro y nosotros intentamos conocer lo macro. Lo espiritual, exactamente. Lo espiritual. Entonces, ¿para qué le sirve esto a un acompañante espiritual? Ok. Desde el punto de vista del acompañante espiritual, quizá ahorita ellos están diciendo, mira, César, ¿qué le pasó? ¿Qué invitó a esta señora a dar esta clase? Ahora nos están hablando de mitocondria, de núcleos, de ADN. ¿Qué sirve para esto? Quizá esto ahorita ustedes no le están encontrando el foco. En la siguiente clase nosotros vamos a hablar del cerebro versus el corazón. Vamos a ver quién realmente genera las emociones. Ese corazón que yo siento ese dolor cuando él se fue, cuando se fue mi amigo, se fue mi amiga, se rompió una amistad, se rompió un nexo, o esa tristeza porque murió un familiar. ¿Por qué yo siento el dolor aquí? ¿Quién manda, el corazón o quién manda el cerebro? Es importante que ustedes lo sepan porque ustedes tienen que saber que nosotros somos unos seres multicelulares y que la función de todos esos tejidos al mismo tiempo son los que van a decidir cuál es la conducta y el comportamiento que yo voy a tener ante una situación. Ustedes van a tener acompañados que de repente son diabéticos, y si es diabético es una persona que está malhumorada todo el tiempo. Y no es que está malhumorada porque quiere estar malhumorada, sino que hormonalmente su comando central manda a que él esté malhumorado, porque es un efecto secundario de la enfermedad. Entonces, ¿cómo le vas a llegar tú a un acompañante que ya tú sabes que tiene ese componente que él va a estar malhumorado y de repente tú no vas a poder leer en su cara su real ser, porque está serio todo el tiempo y de repente él no te quiere mostrar lo que su alma te quiere decir? ¿Ok? Ustedes se van a encontrar con muchas personas que a veces no van a saber manejar las emociones. Igual que el acompañado no puede manejar las emociones, a lo mejor ustedes tampoco, porque a la final nosotros tenemos que reconocer que somos seres humanos y que somos vulnerables, y que habrán momentos en que a nosotros se nos va a presentar una serie de situaciones que a lo mejor no sabemos manejar, y que vamos a tener que decir, un momentico, déjame, aparte de discernirlo yo sola, buscar ayuda, buscar a otra persona, mira, buscar a César, al padre Curto, mira, ayúdame, tengo esta situación, esta persona es agresiva, ¿cómo hago yo para entrar? ¿Por qué es tan agresiva? Porque está herida, porque si estaba herida, tiene una predisposición. Por ejemplo, yo les voy a contar algo rapidito. Yo ahorita estoy trabajando como flebotomista en una clínica tomando muestras de sangre.
Y me encanta el trabajo en el que estoy. Bueno, esa era la base de mi carrera, ¿no? Bioanalista es el que, en mi país, el que toma la muestra de sangre y la lleva al laboratorio y pasa todo el día haciendo esos experimentos y viendo cómo están las concentraciones de glucosa, de colesterol, triglicéridos, ¿ok? Proteínas, hormonas. Y más en este país, primer mundo, que hay 3.500 tipos de test diferentes y todos los días, a veces, no todos los días, pero si unas 3, 4 veces a la semana me llegan pacientes con test diferentes y tengo que meterme en la computadora y leer, y la tengo que mandar congelado, lo tengo que mandar, o sea, todas esas cosas y sobre todo el contacto con el paciente, a mí me ha permitido poner en práctica lo que yo estudié. Porque ya en la conducta del paciente, cuando el paciente está impaciente, cuando yo veo que él se mueve, que él está afuera esperando que yo lo pase, él está ansioso. Él está ansioso y yo tengo que tener una conducta ante un paciente que está ansioso. También tengo que tener conductas con pacientes agresivos, porque tengo pacientes agresivos, que ellos fueron agredidos por otros flebotomistas o enfermeros, y ellos llegan ya predispuestos y te dicen, yo quiero que me saquen la sangre aquí, y es aquí, y no quiero más nada, porque la otra me hizo, y empieza a hablar, y él empieza a desencadenar una serie de emociones que les recuerdan la mala experiencia que ellos tuvieron en el hospital en aquel entonces. Entonces yo tengo que saber. Imagínense ustedes que yo le diga, no, chico, párate y te vas. O sea, no puedo. Yo tengo que saber manejar esa emoción. Saber que no soy yo, es él. Y que yo no puedo cambiar ese sentir. Lo que sí puedo es tener palabras cordiales, palabras de llevarlo, mire señor, deme la oportunidad de tomarle la muestra, aquí no se puede pullar al paciente más de 2 veces, y ellos se quedan sorprendidos porque me dicen, usted no se le siente la mano. Eso es un gran regalo que le dan a uno, ¿no? Cuando le dan un piropito de que no sintieron algo. Pero las emociones son lo que manejan el mundo, y esas emociones tienen una naturaleza química. Eso no está aislado, eso se produce dentro de nuestras células. Entonces es importante que ustedes vayan aprendiendo a leer las caras, y eso se los van a dar los años, se lo va a dar la experiencia. Cuando ustedes van manejando y alguien les insulta y le tira el carro a una persona que está agresiva, es una persona que hay que dejarla pasar. Es una persona que ustedes no pueden chocar, ni parar, ni ofenderlo, porque ustedes no saben qué pueda pasar. Si le saca una pistola y le pega un tiro, eso se ha visto, ha sido muy común. Entonces nosotros, ustedes en ese papel, yo que estoy estudiando en este programa, tenemos que estar muy claros de cuál, por supuesto, ustedes están claros, ya se graduaron, de cuál es la función del acompañante espiritual. Saber responder adecuadamente a un acompañado, porque un acompañado llega con un problema, César. Llega con un problema a contártelo a ti, y de repente tú le dices, no, mira, yo no tengo tiempo. Vente otro día, pues te había dado la cita, pero me salió otra cosa y te voy a cambiar. ¿Tú crees que el acompañado te va a ir a volver a buscar? No. No. Porque él no sintió empatía contigo en el momento que él te necesitó, porque él está viendo su necesidad, no está viendo tu necesidad. Ajá. Entonces, desde este punto de vista, es que yo quiero que ustedes aprendan a ver el porqué de la importancia de que ustedes conozcan de dónde nacen esas emociones. Y es porque el ser humano reacciona. Somos vivos, somos vivos. Te pellizcan y lloras, ¿ok? Somos emociones. Muy bien, gracias, Juan. Ángeles tenía una pregunta, pero ya bajó la manito, entonces vamos a terminar la sesión. Esta sesión la grabé. ¿Para qué? Para que la podamos volver a ver. O sea, en su Google Classroom van a tener esta sesión en unas horas. Mañana van a tener esta sesión si la quieren volver a ver. ¿Ok? Pues porque hubo mucha información que no manejamos. Entonces, eso nos va a ayudar a profundizar. Eso es lo primero. Lo segundo, también van a tener, o ya tienen en su Google Classroom, tienen los videos del bosón de Higgs explicado para niños, la primera y la segunda parte, y el video de la célula para que usted lo vea como tarea.
¿Ok? Esa es la tarea. Ujú. Esa es la tarea. Vean el video. No hay más nada que hacer. Más nada que hacer, nada más que vean el video. No hay tarea, no hay capítulo 4 de anatomía de la mitocondria. Nada, Nada de nada. eso, ni preguntas sobre los organelos y sobre el ADN y el ribosoma y el lisosoma Nada de eso. y los hematocritos, ¿para qué sirven? No. Nada de eso, ¿sí? Es información. Usted teniendo esta información, va a empezar usted a entender un poquito más lo que es usted, que es una eucariota. Que es usted, o sea, ahora llame a su esposo y le diga, esposo, qué eucariota tan bonita, y qué bendición que Dios me ha mandado. ¡Qué perfección! ¡Qué perfección de Qué Dios! perfecta eucariota tengo yo a mi lado. Ay, doña Irma, dígale a don Tomás. Don Tomás, a doña Irma, dígale, qué eucariota tan hermosa que me regalaste. Y guarda no se vio a doña Miguelina. Entonces, todos estos elementos, para que los estudien, para que los tengan en cuenta, para que se preparen para la clase del cerebro, donde ya vamos a, como ya vamos a subir a la superficie, ¿no? Porque estamos dentro, entonces dentro hasta ahora estamos chapaleando y no conocemos un poquito, entonces ya vamos al cerebro y cuando ya conozcamos lo del cerebro, ya se nos va a hacer mucho más fácil, porque después vamos a salir a la química de las emociones, vamos a entender las 4 emociones básicas, 4 o 5 emociones básicas, y ya usted se va a sentir un experto, pero no lo es, porque no es experto, sino que va a tener más herramientas para trabajar. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. De verdad que les recomiendo que vean el video, tipo comiquita, eso los va